Estás en Quemando Libros. Les recomiendo usar audífonos. En el capítulo de hoy les contaré la novela de La madre de Máximo Gorki. Gorki refleja en esta novela el despertar de la clase obrera luchando por aquellos derechos que son inherentes al ser humano y que en aquel momento se encontraban pisoteados por el zarismo, el gobierno, iglesia, judicatura, policía y ejército. Gorki narra la historia de La madre, que simboliza el despertar del proletariado ruso a la realidad socialista. Y vayamos al resumen. La novela comienza explicándonos, para ponernos en contexto, el cómo se encuentra la sociedad en ese momento, en ese lugar, donde obreros despiertan cada mañana para ingresar a la fábrica para trabajar, y al salir con injurias se van a embriagar o a descansar para repetir lo mismo mañana. Sus conversaciones convergen en la fábrica o concernientes al trabajo. Beben. Al embriagarse se volvían más violentos por la menor excusa, por años y años de irritación acumulada. Se golpeaban los hombres entre ellos y al salir y llegar a su casa golpeaban a sus esposas, con frecuencia, sin ahorrarse los golpes. Y aquí seguramente los políticamente correctos ya dejarán de escuchar. En sus relaciones predomina un sentimiento de animosidad. Los días de fiesta, los jóvenes aparecían con sus ropas raídas y rostros amoratados, reflejo de alguna pelea en la que estuvieron. A veces los padres son quienes recogen a los hijos tirados en alguna parte, borracho, lo golpean antes de recogerlo y lo llevan a su casa. Los padres se veían en ellos mismos, pues cuando eran jóvenes también hacían lo mismo y recibían lo mismo. La vida corría igual, lenta, año tras año. Cada día estaba hecho de las mismas costumbres antiguas y tenaces para pensar y obrar, y nadie experimentaba el deseo de cambiar nada. Incluso si llegaban personas nuevas, si hablaban de algo distinto, lo despreciaban. Le hacían feo de fuchi. Nos presentan a Blasov, el mejor cerrajero de la fábrica, el del barrio. Ganaba poco porque era grosero con sus jefes, la policía, con la gente con quien se topaba, con su hijo y su esposa. Todo el mundo lo detestaba. Según tenía mucha fuerza y nadie podía derribarlo. Antes de que alguien se acercara a agredirlo, él ya estaba preparado con un martillo y gritando: «¿Quién quiere morir, carroña?». Incluso usa esta palabra con su esposa, lo de carroña. Cuando su hijo Paul, a quien le diré Paul, cumple 14 años, el cerrajero Blasov intenta tirarle de los cabellos. El muchacho se suelta y le grita que ya no dejará que lo golpee nunca más, mientras se hace de un martillo y lo blande. Su padre, el cerrajero Blasov, se burla de él. Le dice a la madre que no le pida más dinero, que Paul la mantendrá. La madre valientemente le pregunta si va a bebérselo todo. Blasov solo le dice que se hará de un amante, aunque no lo hace, solo se iba a beber. Blasov siempre iba acompañado de un perrito, a quien no acariciaba, ni lo golpeaba ni nada, solo le daba de comer de su plato. Blasov murió de una hernia, la cual pudo ser operable, pero no quiso. La madre llegó al punto de rogarle que fuera a la ciudad para operarlo, pero Blasov levantó el puño gritando que si se recupera le va a ir peor. Pocas personas estuvieron en su entierro. Y el perrito, como Hachi, ¿se acuerdan de Hachi?, se queda en su tumba por varios días, olfateando la tierra, hasta que alguien lo mató. Pobrecito perrito. 15 días después, Paul llega borracho a su casa. Pide a gritos comida a su madre y que le pase la pipa de su padre. La madre lo abraza y lo pega a su pecho, triste. Paul percibe que está borracho, y al ver a su madre a los ojos le da tristeza y vergüenza. Su madre le dice que cómo va a mantenerla así si va a estar bebiendo, que su padre ya ha bebido suficiente por él. Paul recuerda que su madre siempre estuvo sumisa, callada, esperando angustiosamente los golpes que recibía de su padre. Y en ese momento realmente ve a su madre, una mujer alta, un poco encorvada. Su cuerpo reflejaba el trabajo incesante y los malos tratos de su marido. Ojos oscuros y tristes como la mayoría de las mujeres del barrio. Su rostro surcado de arrugas. Ella era todo tristeza, dulzura y resignación. Esa noche, Paul durmió sintiendo tristeza. Los días pasaban apacibles. Paul se compró ropa como los demás chicos de su edad y salía a fiestas. Se embriagaba y llegaba borracho a su casa. Al día siguiente sufría resaca, la cruda. Su madre le preguntaba si se había divertido anoche. Él respondía groseramente. Paul fue dejando de beber. Trabajaba sin perder un solo día. Dejó las fiestas, aunque seguía saliendo sin sus amigos, que ya no lo buscaban por sus inimitables ausencias. Su madre se empezaba a preocupar y a vigilarlo, que ya no se comportaba como el resto de las personas. Ya no llevaba su vida tan común. Le preguntaba si estaba bien, y él respondía que sí. Paul empezó a llevar libros a su casa y leerlos a escondidas. A veces escribía algún pasaje y escondía el papel. Paul pasaba las noches leyendo después del trabajo y los domingos se iba desde temprano regresando por la noche. Su madre y él hablaban poco. Ella sabía que su hijo iba a la ciudad, que frecuentaba teatros. Empleaba a veces palabras nuevas que ella no comprendía.
Se arreglaba y ya no era grosero. Sus libros iban en aumento. Ahora era más cortés, le hablaba de usted. A ella le decía madre. A veces le gustaba a ella, pero siempre sentía una inquietud por su comportamiento, que no era propio de un muchacho de su edad, que se ha vuelto más serio. Él seguía manteniéndola, dándole casi todo su sueldo. Así pasaron 2 años. Un día que estaba leyendo Paul, se acercó su madre y le preguntó qué era lo que siempre estaba leyendo. Esta parte se me hizo súper tierna. Él la invita a sentarse a su lado. Paul le comenta que lee libros prohibidos, libros que se le prohíbe leer a los obreros porque hablan de su realidad, y que podría ir a la cárcel por tenerlos. Su madre se preocupa, le pregunta por qué lo hace, y Paul responde porque quiere saber la verdad. Le comienza a contar sobre la vida que llevan mientras su madre escucha con terror y avidez. Le dice que no llore, que reflexione, que su padre la golpeaba, que ahora comprende que él solo desquitaba su propia miseria con ella, la miseria de la vida que lo ahogaba sin comprender el porqué. Ella experimentaba un sentimiento de algo nuevo que no conocía, alegría y pena. Era la primera vez que escuchaba hablar de ella misma de esa manera. Le contó sobre lo que observó de niño, habló sobre el rol de las mujeres y su madre aceptó que es una cruda realidad que persiste. Paul le comenta que debe aprender y todos los obreros deben saber dónde está la dureza de sus vidas. Ella comenzó a sentir orgullo porque él veía las razones de la miseria de la existencia. Paul siguió con las explicaciones diciendo de quienes había escuchado hablar así y le enseñaron a pensar. Paul le dijo que ahora sabe lo que hace y a dónde va, que no lo detenga. Ella dice que hubiera preferido no saber, que no haría nada para contrariarlo, que haga lo que quiera, que sea prudente cuando hable con otros, que hay que desconfiar. También dijo que si empiezan a decir sus verdades lo detestarán, que les gusta hacer daño. Él sabe que la gente es mala, pero que ahora siente compasión por ellos, porque no son culpables de la bajeza que los ha formado. Mientras duerme, su madre lo ve, llorando, angustiada. Los días pasan, ellos siguen cercanos y lejanos. Paul le dice que pronto vendrán a visitarlo de la ciudad. Su madre entra en pánico por conocer a las personas que han llevado a su hijo por ese sendero. Llega el día y Paul sale. En eso llega un hombre delgado a la casa, después que ella encuentra que era un muchacho. Se sienta sin ella poder decir algo. El hombre tranquilamente le dice que esperará a Paul mientras examina la casa y le pregunta sobre una cicatriz que tiene la madre. La madre se irrita y le contesta, fría pero cortésmente, que qué le importa. Él cuenta brevemente su historia con su madre adoptiva, donde ella tiene una cicatriz provocado por la persona con quien se había casado, que la golpeaba, y así se originó la cicatriz. La madre se sintió desarmada ante aquella franqueza. Era un hombre de expresión sencilla, de voz dulce y tranquilo. Después llegó una mujer gordita. La madre preparó té para el frío que había afuera. Luego llegó un chico del barrio que la madre conocía y también 2 chicos que eran prácticamente niños. Después llegó Paul, con 2 compañeros de la fábrica. Paul se alegró de que su madre haya preparado té. Ella piensa que su hijo exageró con que eran personas peligrosas, que sigue siendo un niño. La madre le sirvió el té a todos. En la reunión, la mujer leía un libro en voz alta. La madre se cansó de seguir el hilo de la historia y comenzó a recordar que cuando era joven salía a fiestas y en una de esas conoció a su difunto marido, que el vato la acorraló, la apretó contra la pared y le preguntó si se casaba con él, mientras ella quería liberarse pero sin decir nada y bajando la cabeza. Al salir del ensueño, todos en el cuarto discutían, pero a la madre le sorprendió que no parecían molestos ni decían groserías, solo hablaban con opiniones contrarias. Se calmaron al hablar Paul. Paul dijo que debe mostrar a las personas que los tienen por el cuello que no son idiotas, que su vida forzada también les permite ser inteligentes y ver la realidad. Al final todos se fueron, todos fueron muy amables con la madre y solo quedaron la madre y Paul. Paul le comenta que se sentía contento y ella sin mencionarlo también lo estaba. Paul menciona que esta mujer es de padres adinerados, es maestra, que prefirió elegir esta senda y ahora debe caminar 7 kilómetros hasta su casa, de noche y sola. Paul dice a su madre que debe saber que aunque no parezca malo lo que hacen, están seguros de que todos irán a la cárcel. A la madre le tiemblan las manos y con voz rota le dice que si Dios quiere no ocurrirá eso. Él dice que no quiere engañarla. Pasan meses, personas nuevas se van agregando. Entre los nuevos integrantes había una chica alta y delgada, que un día menciona que ellos son socialistas. Esto provoca terror a la madre porque recuerda haber escuchado de joven que los socialistas habían matado al zar. Las reuniones siguen, los muchachos se enteran de que otros países tienen la misma situación y piensan en mandarle una carta. La madre comparte la alegría de ellos que sin importar la nacionalidad, razas o religión, están unidos todos en un espíritu mutuo por un mismo pensamiento. A veces cantan y la madre se llena de alegría sin saber qué es lo que pasa, sin comprenderlo, un sentimiento que sobrepasa el pensamiento. Los chicos cada vez devoran más libros, pasan de uno a otro. Un día de la reunión, alguien dijo que han hablado de su grupo por ahí, que puede que pronto los atrapen.
Un día la madre dice a Paul que invitará a uno de ellos a vivir ahí porque pasa más tiempo ahí, ayudando en casa cuando Paul no puede, y este dijo que lo haga, que se alegrará si acepta, y aceptó. Este chico es el primero que llegó el primer día, al que llaman el pequeño ruso. La madre se encariña con él. En su barrio empiezan a sospechar sobre las reuniones. En la calle le preguntaban a la madre si pensaba casar a su hijo, pues ya estaba en edad. En el mercado le dijeron que puede que estén empezando una secta. La madre le preguntaba a Paul sobre traer alguna chica a la casa. Él se negaba por estar comprometido con la causa. Una noche que leían, el pequeño ruso le confesó a Paul, mientras la madre simulaba dormir, que le gustaba a la mujer gordita llamada Natacha. Natacha. En serio, dice Natacha en lugar de Natasha. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. El pequeño ruso le pregunta que si sabía, que si cree que ella lo sabe, y si debería decirle algo. Paul le dice que tal vez lo sabe y que por eso no ha llegado a las reuniones, que si llegaran a casarse que no serviría de nada, pues tendrían hijos y él tendría que trabajar y perdería la causa, que mejor no dijera nada. El pequeño ruso triste le dijo que es duro. Paul dijo que era duro también para él. En la fábrica empezaba la gente a encontrar papeles escritas en tinta azul, hojas que denunciaban lo que ocurría en la fábrica y relataban las huelgas obreras de San Petersburgo. Los trabajadores de más edad y de buen sueldo solo gritaban que eran unos revoltosos, mientras los más jóvenes decían que era verdad, y se preguntaban si podían. La madre sabía que todo era obra de su hijo, tenía un sentimiento mezclado entre miedo de lo que ocurriría y el orgullo de tenerlo como hijo. Una mujer llegó a su casa por la mañana advirtiéndoles que irían por sus muchachos ese día. La madre asustada fue a casa de uno de los muchachos que van a la reunión y le comentó. El chico le dijo que fuera a su casa, que él iría a avisar a Paul. En casa, la madre trató de esconder los libros y creyó que Paul llegaría pronto corriendo. Paul llegó tarde a la hora de siempre con el pequeño ruso, diciendo que no tuviera miedo, pues si venían sospecharían algo, que lo que ellos hacen es algo bueno, que no hay que temer. Se reían, y la madre con las risas agarró valor. No llegaron esa noche, llegaron un mes después. Por la noche irrumpieron en la casa los oficiales y 2 testigos. Se despertó la madre, Paul, el pequeño ruso y otro amigo. Los oficiales identificaron a Paul y comenzaron a revisar todo el lugar. Tomaban libros y los tiraban al suelo. Los muchachos y la madre estaban en una pared, solo observando esto. Al final los oficiales preguntan por el pequeño ruso, pues ya había sido detenido antes. Lo detienen junto con el otro amigo. Hacen firmar un papel a la madre, ella llora y un oficial le dice que es muy pronto para llorar, porque más adelante puede que no le queden lágrimas. Ella responde que quien es madre nunca le faltarán lágrimas, que tienen lágrimas para todo. Se llevan a los chicos y en la casa solo quedan la madre y Paul. Ambos se quedan tristes, la madre tratando de consolar a Paul explicando que la han humillado, que hubiera preferido ir con ellos. La madre le pregunta si los torturarán. Él dice que los torturarán en el alma. Los días pasan. La casa de ellos se hace más llamativa. Van personas a preguntarle a Paul sobre conflictos que tienen con la fábrica o con la policía. Paul ayuda a los que puede hablándoles de leyes, y en los casos más difíciles los manda con un abogado en la ciudad. La fábrica tenía un pantano alrededor provocado por la misma fábrica que producía nubes de mosquitos que causaban enfermedades a los habitantes del pueblo. El director de la fábrica comenzó a pedir dinero a sus trabajadores, más bien a quitárselos del sueldo para secar el pantano. Paul estaba enfermo ese día, se enteró cuando varias personas mayores de la fábrica acudieron a él porque lo creían ilustrado, cuestionando si era justo que la fábrica hiciera eso con su dinero, pues hace un tiempo le quitaron dinero para hacer unos baños y nunca se hicieron, y el dinero tampoco se lo devolvieron. Paul les explicó las injusticias y estos hombres se fueron enojados. Paul escribió todo esto y le dio un recado a su madre para ir a la ciudad para que imprimieran en el periódico. La madre se sentía orgullosa de hacer su primera misión para su hijo y comprender que era importante. Un lunes, Paul fue llamado a una reunión en la fábrica. Obreros estaban aglomerados y 2 personas creo como un estrado, hablaban. Al ver que llegó Paul se emocionaron. Al principio Paul habló con temor frente al público, su madre estaba en primera fila. Pronto su voz y su semblante adquirieron firmeza y quietud. Llega el director de la fábrica y ordena a todos volver al trabajo. Paul comenta sobre la injusticia del impuesto. El director se va. La gente se queda pasmada, le pregunta a Paul qué hacer. Paul grita que podrían irse a huelga, pero personas gritan que los correrán a todos. En casa, Paul le dice a su madre que nadie le creyó. Su madre le responde que hoy no, pero mañana comprenderán, así como ella ahora comprende su causa. Esa noche vuelven los oficiales tirando todo y llevándose a Paul. Saben que fue el director quien los mandó. La madre se resiste a mostrar sus lágrimas frente a los oficiales y solo le dice a Paul hasta la vista. La madre se queda sola en casa. Pasan unos días.
Por la noche tocan a su puerta. Es un compañero de la fábrica distinto al que había ido y el de la imprenta. Hablan con ella, haciéndole saber que si ya no hay más folletos, papelitos en la fábrica, sabrán que era Paul quien ha sido. Se han llevado a más de 40 a la cárcel, que tienen que seguir apareciendo papelitos. La madre se propone hacerlo, pidiendo a su vecina ser ayudante, pues la vecina vende comida dentro de la fábrica. A la mañana siguiente habla con la vecina y esta, apenada porque llevaron a su hijo a la cárcel, acepta que sea su ayudante. A la noche siguiente llega la chica delgada que dije que había dicho que eran socialistas. Le dice a la madre que estaba en la cárcel y le entrega todos los folletos y se va dándole un abrazo. Llega el de la imprenta, le dice que la chica y Paul pensaban casarse, pero ahora que ella salió, Paul está en la cárcel. La madre se irritó al enterarse de la noticia por un extraño y no por su hijo Paul. La madre lleva por la mañana los papeles y los va distribuyendo a quienes van por comida, conocidos que saben que están entregando folletos y otros. Por la noche llega el pequeño ruso, que le comenta sobre la cárcel y Paul. Ella le cuenta sobre los folletos. El pequeño ruso le dice que la chica esa y Paul se aman, pero Paul no podría casarse por estar comprometido con la causa. Al día siguiente, los guardias de la fábrica revisan a la madre, pero no encuentran nada. Se dice que los papelitos han vuelto. Ella ve a la gente moviéndose de un lado a otro, inquietos. Se siente alegre de haber ayudado. En casa, la madre le dice al pequeño ruso que algunos se frustran por no saber leer, que ella sabía y que lo había olvidado por la vida que llevaba. El pequeño ruso le comienza a enseñar a leer. Luego de un rato, ella declara que de joven a uno todo le parece sencillo, pero a su edad está cargada de penas, está pobre de fuerzas. Un día llegó un compañero de la fábrica a la casa y le dijo que pensaba unirse a ellos, pero al cuestionarse quién financiaba las cosas y con qué intención, decidió no formar parte del grupo, que lo mejor será hablar con las aldeas, aunque lo traten mal y no le crean. Al llegar el pequeño ruso, la madre le comentó con miedo lo ocurrido. El pequeño ruso dijo alegremente que entre ellos mismos se pagan todo. A veces algunos se quedan sin comer por financiar la causa. El modo en que lo describía calmaba a la madre. El pequeño ruso reingresó a la fábrica y le daba todo su dinero a la madre, quien lo aceptaba como aceptaba el dinero de Paul, como si fuera su hijo. Seguían aprendiendo a leer. Ella pregunta palabras más cultas del que no conoce su significado. Se comienza a cultivar. Confiesa que necesita lentes. Después de 6 semanas, al fin dejan entrar a la madre a la cárcel para ver a Paul. Alegre le comunica que los papeles han vuelto, por lo que pronto llegaría su salida. Le hace saber que ella es quien los introduce. Paul la abraza y besa, lo que provoca que la madre llore, pues nunca la ha besado. Los días pasan. La madre sigue llevando folletos, sigue habiendo reuniones en la casa. Una noche una chica al despedirse le dice a la madre camarada, y ella trata de ocultar su sonrisa. Ella ahora es parte de ellos y lo sabe. Sabe que es importante su colaboración. Una mañana llegó Paul a la casa. Su madre fue demasiado feliz. Quería permanecer en ese estado que nunca antes había experimentado. Se acercaba una celebración del pueblo y el grupo planeaba salir, con Paul al frente portando una bandera. La madre se angustia que su hijo, que recién salió, vuelva a ponerse en peligro con ese acto y que regrese a la cárcel. Él le habla severamente, muy seco el chamaco, pero el pequeño ruso le dice que no se pase, que es su madre, que como con la chusma sí anda hablando con cariñitos y con su madre es duro. La madre sentía tristeza, no quería que se pelearan. Paul reflexiona y le pide perdón a su madre. La madre sentía tristeza diciendo a Paul que haga lo que quiera de su vida, solo que no le hable duro. Paul y el pequeño ruso se reconcilian con un abrazo y los tres se quedan hablando sobre el porvenir. Llega el día de la celebración. Paul carga la bandera. Mucha gente, pero en serio muchísima gente se reúne para la marcha. Con discursos y cánticos llenaban las calles y más gente se les unía. La madre sentía orgullo. Su hijo estaba a la cabeza guiando a todos bajo la bandera del pueblo obrero. Se decía que había llegado el gobernador y había soldados, entonces muchas personas se deslindaban de la marcha, pero muchos otros seguían con ardor. En una calle se encontraban soldados esperando a detener la marcha. Estos soldados bajaron su bayoneta y comenzaron a caminar lentamente hacia la gente que marcha. Mucha gente se empezó a dispersar. Al final solo iban caminando un pequeño grupo donde estaba Paul con su bandera, el pequeño ruso, otro y la madre. El pequeño ruso se coloca enfrente de Paul, con las manos en la espalda sonriendo. Paul le grita que se quite, que se mueva, que no le corresponde estar al frente, pues él lleva la bandera. Se acercan los soldados y se lo llevan, rompen el asta de la bandera en dos, dejan que se vaya la madre y ella toma la mitad del asta con la bandera.
Va por un callejón donde hay gente que está hablando con ellos en la marcha y les grita. Les da un discurso, les habla que no tienen que abandonar a los suyos y que todos ellos son padres y sus hijos merecen vivir con honor, justicia y verdad. La gente reflexiona y otro toma la voz, impulsando sus pensamientos y pidiéndole a la madre que se vaya a su casa. Por la noche llegan a registrar su casa a los soldados. Esta vez a ella no le interesa. La madre se cuestiona pensativa y llega un amigo de Paul. Le dice que Paul le pidió que se la llevaran a la ciudad. Instalada en la casa pasan los días. Ella ahora sabe leer. Se va a fábricas, pueblos y demás lugares vestida de vendedora, de peregrina, de monja, todo eso, en todos los lugares repartiendo libros, escritos y folletos. Todos con su causa. Entendía muchos más conceptos y trataba de hablar a las personas con ellos con un lenguaje más coloquial. Dentro de la casa, hablaba y discutía con el amigo de Paul, como lo hacía el pequeño ruso y Paul en su casa. Cuando iba un obrero, el amigo de Paul le trataba de hablar, pero el obrero se cohibía. La madre le preguntaba cuando estaba a solas con él por qué lo hacía, por qué se cohibía. Los obreros respondían que esa persona no era como ellos, no entendían la causa. Así pasaron los días. La madre seguía yendo a pueblos e inspiraba a la gente con su propia voz. Un amigo de Paul se escapó de la cárcel. Esto le dio la idea de que también su Paul podría escapar. Planeó todo con el chico de la casa donde vivía, pero Paul se negó, queriendo esperar su juicio. Usaron el mismo plan para liberar a otros. Así llegó el día del juicio de Paul. En el tribunal había 3 jueces. Como acusados estaba Paul, el pequeño ruso y otros 5 de sus camaradas. Durante el juicio, los jueces no querían escuchar los discursos, querían que fueran precisas y cortas sus declaraciones. Se irritaban porque los camaradas socialistas no mostraban debilidad, se mantenían firmes en su palabra, diciendo que no robaban ni mataban, que solamente estaban en contra de la autocracia, que es el primer eslabón de la cadena de hierro que oprime su país. La madre sentía orgullo, comprendía el discurso. En un intermedio del juicio, la gente hablaba que era injusto que solo permitieran ver el juicio a los familiares del acusado, de los acusados, que si todo es verdad y justicia, ¿por qué se debe de ocultar? La gente estaba captando las ideas socialistas de las que hablaban los acusados. Al final el tribunal decidió la deportación a Siberia. Al salir del juicio, la gente quería conocer el veredicto, a los condenados y sus razones, los temas. La gente se aglomeraba, sentía verdadero interés, reconocieron a la madre y le estrecharon la mano. Sadrina, que así se llamaba la chica delgada que quería con Paul y que prácticamente es la novia de Paul, se llevó a la madre a otro lado. Le advierte que ahora van a intentar detenerlos a ellas y a todos, que la chica pedirá que el manden al mismo lugar a donde va Paul. El amigo de la casa donde se quedó la madre capturó todo el discurso de Paul y le pidió a la madre que fuese a imprimirlo todo y distribuirlo, que también cree que van por él. La chica Sadrina le comenta a la madre que podría acompañarla a Siberia con Paul, aunque él se negaría porque huiría. La madre le responde que debe quedarse, o sea ella, la madre, que tiene cosas que hacer. La madre fue a la imprenta y se topó con una mujer que andaba por ahí. Le soltó un discursazo que la dejó llorando, donde mencionaba que encenderá un nuevo sol, que todos realmente son camaradas, parientes, todos de una misma madre, la verdad. Por la mañana la madre espera en una estación de tren para llevarse los folletos a la casa de Natacha. Ve que hay muchas personas, la mayoría obreros. Alguien se le queda viendo y cree que la han descubierto. De repente se acerca un oficial y la acusa de ladrona. La madre, indignada, le comienza a decir que no es ladrona y que su hijo fue juzgado ayer por hablar del socialismo, que solo lleva folletos para repartir sus pensamientos a todas partes. Y comienza un discurso. La gente comienza a aglomerarse alrededor de ellos. Ella habla sobre la vida miserable que lleva la gente trabajadora, que su vida es la noche más sombría. La gente entre murmullos la apoya. El oficial la sienta de un golpe. Ella no deja de hablar y tira folletos a todos a su alrededor, y la gente lo recoge y lo mete en sus bolsillos. Llegan más oficiales y la toman de ambos brazos. Se la llevan rápidamente. Ella no deja de hablar. Entonces la golpean en el rostro. La gente grita que no la golpeen. Ella sigue con su discurso y la siguen golpeando, le sacan sangre. Ella grita que la razón no puede ahogarse en sangre. La golpean en los hombros, en el estómago, la cabeza. Ella no para de hablar. Todo se volvió un caos entre gritos y silbidos. Ella grita, sigue hablando que en su locura no amasarán más odio. Otro oficial la toma por la garganta, la estruja. Un estertor. Alguien respondió con un sollozo. Fin. Por
Por cierto que sí se menciona el nombre de la madre, Pelagea Nilopna, o Pelagia Nilopna. Solamente que quise mencionar todo el tiempo que es la madre para mencionar el título. Es una novela que expone el realismo socialista. Fue publicada en 1907. Ustedes díganme, ¿qué creen que pasó con la madre?